Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Antes que nada ofrezco una disculpa. El día de ayer tuve fallas técnicas. Justamente por eso me parece que no es tan buena idea tener las sesiones en vivo, porque ocurren fallas técnicas de todo tipo para todos, para mí, para ustedes. Y bueno, esto complica las cosas cuando tenemos un horario preestablecido. La ventaja que tenemos nosotros ahorita de estar en línea, bueno, de tener las sesiones subidas en la página de YouTube, es que ustedes pueden acceder a ellas en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra sesión. Voy a compartir la pantalla de la presentación. El día de hoy vamos a hablar de patogenia, patogénesis o periodo patogénico de la enfermedad. De todas estas formas lo podemos conocer o lo podemos encontrar en la literatura. Entonces, bueno, habíamos ya platicado con anterioridad en las dos sesiones previas qué era la historia natural de la enfermedad, que es la serie de hechos que ocurren sin la intervención voluntaria del ser humano. Y veíamos que este esquema que está aquí, eh, bueno, pues nos permite visualizar eh, básicamente dos periodos, que es el periodo prepatogénico y otro que es el periodo patogénico. Van a encontrar ustedes en alguna literatura elaborada por inclusive algunos profesores del departamento que se habla de un periodo post-patogénico, pero realmente en el esquema original pues no se contemplaba ese periodo postpatogénico y el esquema de historia natural de la enfermedad incluye todas las etapas hasta qué pasa después no de la muerte, pero sí qué pasa cuando llega a haber algunas otras salidas que ahorita vamos a revisar aquí más adelante, ¿no? Entonces vimos nosotros que teníamos dos periodos, prepatogénico y periodo patogénico. Habíamos visto ya también que, bueno, cuáles eran los elementos de la teoría epidemiológica que se encuentran en el periodo prepatogénico, que son el agente, el ambiente y el hospedero, también llamado hospedador o huésped, también así lo podemos encontrar en la literatura. Y habíamos platicado también que enseguida de esto lo que teníamos que identificar eran los componentes de la cadena epidemiológica. Y habíamos visto un agente causal, un reservorio, la puerta de salida del agente a partir de ese reservorio, modo o mecanismo de transmisión, puerta de entrada a un nuevo hospedero y el hospedero susceptible. Y me preguntaban, leí algunos comentarios en las tareas en las que me entregaron, que a la hora de estar haciendo este esquema se habían hecho un poco de bolas. Bueno, es fácil hacerse bolas. En el esquema pues, se ve sencillo, pero como se los he explicado repetidas ocasiones, los esquemas son eso, esquemas. La realidad es una cosa diferente. Me decían, es que de repente puedo encontrar que el hospedero susceptible es el reservorio, entonces ya no sé dónde ponerlo. Sí, si ustedes, por ejemplo, en algunas enfermedades, como me parece que mencionamos el ejemplo de la rabia, encuentran que el reservorio de la rabia canina es un perro, es decir, en un perro vive el virus rábico, ¿sí? Sale por la saliva de este perro en una cierta etapa de la enfermedad. Después tenemos el modo de transmisión que se transmite por mordedura, pero aquí ya está saliendo. Esto ocurre instantáneamente. Estas 3, 4 y 5 ocurren instantáneamente. Sale el virus, muerde y entra al siguiente hospedero, que es otro perro, ¿sí? Entonces, ¿el perro es reservorio o hospedero susceptible? Bueno, es las dos. Él ya se vuelve reservorio una vez que está infectado, una vez que se desarrolla la enfermedad. Es hospedero susceptible hasta el momento en que en él se desarrolla el agente causal, en ese momento se transforma en reservorio. Pero es el mismo. Hay otras enfermedades en donde el reservorio es diferente al hospedero, ¿sí? Y en las que esto ocurre de manera más pausada. Me mencionaban también el ejemplo o preguntaban acerca de los vectores, de las enfermedades que se transmiten a través de los vectores. El vector es el responsable de sacar una enfermedad, babesia, babesiosis, mejor dicho, en un bovino, llega una garrapata, pica a este bovino, y a través de la sangre, de la puerta de salida, habíamos dicho que era percutánea, la garrapata se lleva al,
a la babesia bigémina, por ejemplo, y tenemos el mecanismo de transmisión, que aquí lo estamos describiendo como la garrapata, pero no es que salga la babesia y después busque al vector. Esto, 3, 4 y 5, muchas veces, decíamos, ocurre simultáneo, o por ejemplo 3 y 4, o sea, el 4 que es el modo de transmisión a través de vectores, el vector es el que saca del reservorio a la gente, a veces inmediatamente pica a otro hospedero susceptible, pero si no, él puede a veces desarrollar su vida hasta que otra vez vuelve a encontrarse con un hospedero susceptible. Entonces, esto es un esquema, pero la vida real es diferente. Simplemente nos ayuda a la comprensión de los procesos de transmisión de las enfermedades, pero no siempre los vamos a encontrar tan sencillos. Hay enfermedades en donde el mecanismo de transmisión incluye un hospedador intermediario. Cuando estamos hablando de enfermedades como teniasis, cisticercosis, el reservorio de la tenia, habíamos dicho, es el humano. Entonces, este humano elimina a través de las heces los proglótidos que son ingeridos por un hospedador intermediario, aquí, que es el 4, el cerdo. Pero para él está entrando, o sea, él se vuelve un hospedador susceptible, son mucho más complejas. En lugar de haber 6 eslabones, se pueden convertir en 8, 12, etcétera, ¿no? Dependiendo del número de hospedadores intermediarios. Las cadenas pueden ser muchísimo más complejas que esto. Esto es un esquema básico, elemental, simplemente para tratar de entender el fenómeno de transmisión de la enfermedad. Pero puede haber cuestiones que son a veces instantáneas, otras pueden tardar años, etcétera, ¿no? Es un esquema. Traten de entenderlo nada más como un esquema. Intenten hacer sus cadenas epidemiológicas y esperamos que, bueno, lo puedan hacer. Por cierto, perdón, ya me acordé lo último que les dije en la sesión anterior, que no me acordaba que era la última parte. La última parte es, vamos a tener exposiciones, vamos a tener presentaciones de trabajos. Ustedes se van a sentar y van a grabar, yo les explico cómo, un video con una presentación y lo van a mandar. Si pueden hacerlo en equipo, magnífico, cada quien graba su parte. Digo, si ahora hasta los grupos tienen reencuentros, yo vi el de los Rolling Stones, cada quien en su casa está tocando, y salió una interpretación maravillosa. Bueno, a lo mejor ustedes también se pueden organizar de esa manera, si gustan, ¿sí? Si no, ya saben, uno solo puede ser un equipo, 2, 3, 4, los que quieran, se juntan y a lo mejor arman un buen trabajo. Ya en su momento les diré, pero más o menos tienen que ir pensando en algo como esto, la triada epidemiológica, la cadena epidemiológica, la patogenia y luego los niveles de prevención, que es la parte que vamos a ver poco después. En fin, vamos a regresar a esto las veces que sea necesario y vamos a seguir dando ejemplos que yo espero que nos ayuden a la comprensión de esto. Bueno, y llegamos finalmente a la patogenia. Aquí está un poco más grande, lo que ya habíamos visto en la diapositiva previa, hace 2 diapositivas o 3, que es el periodo patogénico. Y entonces, bueno, a partir de por aquí abajo, me dice estadio presintomático, aquí donde se cruzan las dos líneas, la línea vertical y la línea horizontal. Si nosotros nos acercáramos con una lupa, veríamos la cadena epidemiológica, ¿sí? La cadena epidemiológica está exactamente en medio entre el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Me voy a regresar. Podríamos decir que lo que está ocurriendo en el 1, en el 2, en el 3 y hasta el 4 es periodo prepatogénico, ¿sí? Pero a partir del 5, es decir, a partir de que ya está entrando al 6, ya tenemos el periodo patogénico, es decir, ya podemos desarrollar la historia natural de la enfermedad de este tipo, del 6, del fulanito este, el hospedero susceptible, ¿sí? Y en él va a ocurrir toda una serie de cambios que son los que vamos a ver ahorita en la patogenia. Y en donde se va a encontrar el agente causal y llega hasta a producir ciertos daños o lesiones o signos, etcétera, ¿no? Y puede convertirse o no en un reservorio. En fin. Bueno, entra y ¿a dónde va? Llega a un órgano blanco, a un órgano diana. A veces es de inmediato, en el momento, en el lugar en donde empiezan a causar daño,
muchos virus empiezan ahí a introducirse en las células, se empiezan a replicar y van viajando de una a otra, pero se van expandiendo, pero no de una forma lineal, sino hacia todo el organismo. Entonces, en el momento en que llegan, por ejemplo, a vía respiratoria, o en el momento en que llegan a aparato digestivo o al corazón, o donde llegan, muchas veces pueden estar llegando a otras partes, a muchos otros signos. Y entonces, en las enfermedades sistémicas, vamos a tener una combinación muy interesante de signología, que muchas veces esta es la que nos va a dar la pista acerca de cuál es la enfermedad de la que nos empezamos a preocupar, ¿sí? Esta llegada de la gente a ciertos órganos es lo que los órganos al reaccionar producen los primeros signos o síntomas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Pues depende de dónde esté ubicado el agente. Entonces podemos tener signos diarreicos, signos nerviosos, signos respiratorios, signos de cojera o de claudicación, o no sé, infinidad de signos. A veces son solamente pequeños puntos rojos, a veces es incremento de la temperatura, eh, a veces es algo que refiere el paciente que ve borroso, que se siente mareado. En el caso de los animales, aunque ellos lo sienten, no lo pueden expresar directamente. Nosotros lo interpretamos a partir de lo que ellos hacen, de sus cambios de comportamiento. Dejan de comer, están recostados, se quejan, eh, cojean para un lado o no apoyan correctamente la extremidad, o vemos que chocan cuando están perdiendo la vista, o que ya no responden cuando están perdiendo el oído, etc. Es decir, nosotros tratamos de adivinar, no simplemente por yo creo que es esto o el otro, sino simplemente interpretamos lo que estamos viendo, lo traducimos a algo que sea acorde a una signología esperada para una enfermedad, y de esta manera entonces tenemos ya nosotros nuestro diagnóstico, ¿sí? En el momento en que aparecen los primeros signos y síntomas, esta parte de abajo que se conoce como periodo prepatogénico, que es todo lo que está debajo del horizonte clínico, desaparece y surge el periodo patogénico, que es del horizonte clínico para arriba, ¿sí? Entonces, esta línea azul gruesa es el horizonte clínico y hace que lo que esté debajo del horizonte clínico es como si fuera el agua de una tina. Entonces, nosotros no vemos qué hay abajo de esa tina, pero está ocurriendo. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no ocurra. Y a partir de aquí ya se empieza a manifestar y ya lo podemos ver clínicamente, ¿sí? El tiempo que transcurre entre el ingreso del agente al organismo del hospedador y la aparición de los primeros signos o síntomas se llama periodo de incubación, y es característico muchas veces de algunas enfermedades. Por ejemplo, las intoxicaciones, los venenos, el consumo de sustancias que causan daño en el sistema superior alto, que producen vómito, etcétera, a veces muerte, por consumo de sustancias o residuos que vienen en algunos alimentos, ocurren muchas veces en una hora, media hora o 2 horas, en tiempos muy cortos. ¿Por qué? Por la ruta de entrada y por la capacidad de absorber las mucosas, etcétera, ¿no? En cambio, hay otras enfermedades, como las causadas por priones, que tienen que encontrar una entrada, un acceso a una neurona o el sistema nervioso, y a partir de ahí van avanzando hasta llegar al sistema nervioso central. Y este avance puede durar años. Entonces, tenemos periodos de incubación de horas, tenemos periodos de incubación de años. Y por supuesto, todo lo que ustedes quieran encontrar en medio, ¿sí? Horas, días, semanas, meses o años, ¿sí? Dependiendo de la aparición, del tiempo que tarden las enfermedades en aparecer, vamos a decir que son agudas, subagudas o crónicas, ¿ok? Y entonces ya tenemos los primeros signos o síntomas. La enfermedad sigue avanzando, puede seguir avanzando, muchas veces hay recuperación aquí, se curan espontáneamente los individuos y regresan otra vez a la etapa subclínica, a veces se quedan deportadores, o a veces hay una recuperación total. Muchas gripes causadas por el famoso coronavirus, por otros coronavirus, también beta coronavirus, pero no tan eh, severos como el SARS-CoV-2,
o el SARS-CoV, pues nos afectan 3 días, 2, 3 días, nos recuperamos e inclusive pueden dejarnos buena inmunidad, pero esto no nos protege de otros coronavirus, ¿sí? Entonces, bueno, la enfermedad, sin embargo, puede complicarse, puede venir una serie de afectaciones a otros órganos, a otros tejidos, a otros aparatos o sistemas, y entonces la enfermedad puede seguir avanzando. Hay enfermedades crónicas que empiezan en un órgano y que poco a poco van diseminándose o van produciendo daños colaterales que, a los que les llamamos cronicidad, que pueden producir cierta incapacidad, que es una incapacidad temporal, o puede ser una incapacidad permanente, o sea, por un tiempo no puede caminar, pero después ya puede recuperar esa habilidad, o bien son, digamos, algún tipo de incapacidad que también puede ser parcial. O sea, sí puedo caminar, pero no puedo caminar del todo bien. Puedo caminar, pero no puedo correr, ¿no? Entonces hay unas que son parciales, hay otras que son completas, hay unas que son eh, temporales y otras que son permanentes. Dependiendo de dónde es la lesión, dependiendo del daño en el tejido, de su extensión, de otras condiciones como las propias del individuo, su estado de salud, la presencia o no de otro tipo de enfermedades, etcétera, puede o no ocurrir la muerte. Este esquema no quiere decir que una vez que nos enfermamos ya valimos. No. Lo que está diciendo es que hay enfermedades que pueden llegar hasta acá. La mayor parte de las enfermedades no, pero hay algunas que sí. En el caso de rabia, prácticamente el 100% de los individuos que se enferman se mueren. ¿Y por qué decimos prácticamente? Porque habrá 3 o 4 que no se mueren, sino que se pegan un balazo, se avientan de un puente o al metro en el primer vagón y hasta ahí llegan, ¿no? Entonces, si de todas maneras se mueren, sí, pero la causa de muerte no fue esa, ¿no? En fin. Bueno, esto lo vamos a desglosar aquí. Les estoy poniendo estos textos, yo sé que puede ser pesado, pero básicamente para que ustedes puedan a partir de la presentación tener la información casi suficiente para hacer sus tareas. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, periodo patogénico, aquí lo describe, dice, inicia al momento en que se da el estímulo entre la gente y el huésped y se establece la infección, lo cual traerá como consecuencias cambios y alteraciones en los tejidos del huésped que pueden posteriormente manifestarse con signos. Se divide en 2 etapas, la etapa subclínica, que comienza a partir del ingreso de la gente al hospedador, y la etapa clínica, a partir de la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Y esta está marcada por el horizonte clínico. Entonces, aquí está, etapa clínica, inicia a partir de que aparecen los primeros signos, se ubica por encima del horizonte clínico. Estoy checando tiempos porque luego me aloco y utilizo mucho más tiempo. Y el curso de la enfermedad va a depender de los factores de la enfermedad, así como de las medidas de control o de intervención que nosotros estamos aplicando. Los resultados, ya decíamos, pueden ser la recuperación espontánea, natural del individuo o la recuperación por la aplicación de medidas que ya veremos más adelante cuáles son, oportunas, adecuadas, etcétera. O puede haber un periodo de convalecencia, o puede haber cronicidad, o puede haber muerte, entre otras. Está un periodo de transmisibilidad que no necesariamente coincide con el periodo de incubación. Vamos a ver un ejemplo bastante actual. Y ese periodo de transmisibilidad es el tiempo en el que el agente infeccioso puede transferirse de un individuo infectado a otro sano. Puede ser durante el periodo de incubación, muchas veces desde ahí existe la transmisibilidad, pero no quiere decir que en el momento en que aparecen los signos ya dejo de transmitir, sino que continúa muchas veces teniendo esa capacidad. O otras veces, hasta que aparecen los signos, es cuando empieza a poder transmitir a la gente. Existen también estados que generan, o ciertos estados que se generan a partir de cómo se presenta la enfermedad. Tenemos el estado de portador, en donde los animales están infectados en forma inaparente, actúan solamente como transmisor de la gente, es decir, no vemos signos en ellos, solamente pueden fungir, como dice su nombre, para acarrear o para portar la enfermedad. Existen portadores sanos, que son conocidos como los verdaderos portadores. El ejemplo típico de portador en la epidemiología es un portador sano, es decir, la infección está inaparente, no hay signología, nunca se muestra ningún signo.
Hay otros que son incubatorios, es decir, de momento no tienen los signos, pero más adelante los van a presentar. Entonces, dale tiempo y seguro los va a presentar, ¿sí? Y hay otros que ya se enfermaron, eh, ya se recuperaron, pero siguen infectados. O sea, ya no están enfermos, ellos ya no manifiestan enfermedad, pero estuvieron infectados, por lo tanto, pueden todavía tener capacidad de transmitir a la gente. Esto afortunadamente no ocurre siempre, pero es un estado que puede presentarse. Se desarrolla también algo que conocemos como inmunidad, ya lo iremos viendo, hoy vamos a ver un ejemplo, que es un proceso fisiológico que hace capaz a un organismo de reconocer a las sustancias extrañas para eliminarlas. Esto es el proceso de inmunidad en general. No siempre las elimina, otras veces solo las neutraliza o puede llegar a metabolizarlas, es decir, destruye a los agentes y los elimina parcial o por completo. ¿Sí? Hay mecanismos no específicos de inmunidad que son conocidos como resistencia natural, los cuales muchas veces son eh, innatos. Por ejemplo, nosotros no enfermamos afortunadamente de fiebre porcina clásica, ni de peste porcina africana, ni de enfermedad de Oyeski. Es una cuestión innata. Nuestra especie es resistente a esos agentes patógenos. Así como hasta ahora no se ha demostrado que los cerdos se pueden infectar de SARS-CoV-2. ¿Por qué? No lo sabemos, pero los carnívoros, por ejemplo, sí. Los felinos son particularmente susceptibles, los perros se han encontrado casos, aunque no son tan susceptibles como los felinos. En fin, son cuestiones naturales de resistencia. Y existen otros que son específicos, muchas veces son respuestas inmunes adquiridas, de las cuales pueden ser adquiridas de forma natural, en forma activa a partir de que se presenta la infección, es decir, uno se enferma y queda inmune, o en forma pasiva, nuestra madre enferma o la madre enferma y transmite cierta inmunidad a través del calostro a las crías. Y tenemos también la respuesta inmune adquirida artificial. La forma más conocida es a través de las vacunas. No es la única, pero es la más conocida, digamos, la más importante. Y otra que es pasiva, a partir de la aplicación de suero, que contiene los anticuerpos del individuo que ya estuvo enfermo, transmite o transfiere su inmunidad a través del suero. Los sueros que pueden ser homólogos o pueden ser heterólogos, etc. Esto lo verán con más detalle en medicina preventiva. Tenemos una respuesta inmune primaria, que es la primera respuesta al estímulo antigénico. El organismo rápidamente va y trata de ir desarrollando esta inmunidad. Sin embargo, no es muy efectiva, es lenta. Se dice, bueno, tenemos principalmente la inmunidad tipo causada por IgM y un poquito IgG. La IgM se le conoce coloquialmente para recordarlo que la M es de momentánea, es la primera que se presenta. Y enseguida viene la IgG. ¿Sí? Tengo una hija pequeña que ahora que escuchamos las videoconferencias y que hablan de IgM, IgG, le dio mucha risa, IgG, Ijaja, Ijojo. No, es IgG con G, no con J. Bueno, y también hay anticuerpos de corta duración. Estos muchas veces ayudan a sensibilizar células de memoria, que es la inmunidad, podríamos decir, secundaria a largo plazo. Esta es la respuesta a estímulos antigénicos subsecuentes, o sea, te infectas una vez, otra vez, que eso es lo que produce o el efecto o la consecuencia, mejor dicho, de las dosis repetidas de vacunación. Las revacunaciones son para eso, para ir generando esta memoria inmunológica. Es mucho más rápida, menos intensa, es decir, la primera se tardó porque digamos que están aprendiendo, el organismo está aprendiendo, ok, tengo que ocuparme de esto, pero ya en la segunda sale de inmediato, mucho más rápido, la respuesta es mucho más eficiente. Pero es menos intensa, porque ya sabe y simplemente está por ahí. Va a depender un poco de cuál es el problema. Se produce mayor cantidad de inmunoglobulinas G neutralizantes. También puede haber una respuesta por IgM y surgen ya las inmunoglobulinas A y la inmunoglobulina E. Y que son anticuerpos de duración prolongada,
anticuerpos que tienen mayor capacidad neutralizante y estimula la respuesta celular. Aquí vemos un ejemplo de título de anticuerpos, los IgM y la IgG, que es la primaria y la secundaria, ¿sí? Decíamos que era la momentánea, un primer estímulo, y normalmente al segundo estímulo, la revacunación, surgen las IgGs. Esto a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Varía dependiendo de la gente, no hay una regla fija, ¿sí? Esta gráfica me encantó. La puedo encontrar en un artículo que con gusto les voy a compartir, yo creo que el mismo día de hoy, para entender un poquito, toda esta discusión que hay. Ya lo platicaremos, ya les dije que terminando todo esto vamos a tener una plática exclusiva sobre COVID-19, pero para que vayamos calentando motores, esto es muy interesante, ¿sí? Se discute que si el número de pruebas que está haciendo el gobierno es suficiente o no es suficiente. Esta gráfica explica todo, ¿sí? ¿Por qué? Vemos que 2 semanas previas a cuando se presentan los signos, la primera semana, digamos que esto, hasta la izquierda tenemos el periodo de contagio. Pasa 1 o 2 semanas, este tiempo varía entre individuo e individuo, pero en la semana previa empiezan a producirse esta curva roja que sube y baja aquí, muy pronunciadamente. Corresponde, aquí lo vemos, a aislamiento viral en tracto respiratorio. Es decir, aquí está el virus, se está multiplicando, es una etapa en donde por eso, cuando está en el tope, aparecen los signos o los síntomas. En este caso hablamos de humanos, los humanos sí pueden decir lo que sienten. El cuerpo cortado, el dolor terrible de cabeza, la tos seca, todo esto empieza a aparecer aquí, en este momento, ¿sí? Y el virus está en franca multiplicación. Después, ya no es tan fácil encontrarlo en tracto respiratorio alto o superior, ¿sí? Y pues aquí podemos hacer el aislamiento viral. Después de esto, el virus empieza a decaer. Deja de haber virus. 1 semana después de que aparecen los signos, el virus puede ya no estar presente. ¿Y entonces por qué la gente sigue con signos y por qué se muere? Por algo que se desata a partir de que se presenta el virus, que tiene que ver con una cascada que se le llama cascada de citocinas o de citoquinas, también lo pueden escuchar de esa forma, que son las reacciones del cuerpo a este virus y que producen estas neumonías atípicas tan famosas que pueden llegar a la mortalidad por trombosis, etcétera, entre otras causas. ¿Qué hay con las famosísimas pruebas de PCR? Aquí tenemos en azul PCR en hisopado nasofaringio, que coincide más o menos en la curva. Pues aquí es muy fácil encontrar, mientras más arriba estamos, está más cerca de que aparezcan los signos, es más fácil encontrar resultados positivos a través de las pruebas de PCR en tiempo real, en hisopado nasofaringio, pero va bajando, va bajando, va bajando. Aquí lo interesante de esta línea azul, va bajando, semana 5 o 6, seguimos teniendo resultados positivos. El individuo a lo mejor ya se curó, o ya se murió. Si ya se murió, bueno, ya no. Pero si ya se curó, pudiera ser que siga saliendo positivo. Tal vez ya no tenga el virus, porque ya ni siquiera lo podemos aislar. Es probable que ya no esté, pero siguen saliendo positivos. ¿Por qué? Porque son fracciones antigénicas. Decíamos hace rato que el organismo tiene la capacidad de neutralizar o destruir o inactivar a los agentes patógenos. Los virus, una vez que se desarman, quedan inactivados, pero a veces quedan ahí sus residuos. Y esto es lo que detecta PCR, ¿sí? Estas pruebas PCR positivas pudieran ser falsas positivas. Si ya pasaron 2 semanas de la aparición de los signos, esto va en franca bajada, y si salen, muchas veces el individuo ya no está infectado, pero sigue siendo positivo las pruebas, ¿sí? Tenemos por otro lado las líneas moradas, que son las pruebas de PCR por lavado broncoalveolar, también conocido esta parte como esputo, aunque se oiga feo, así se llama. Y entonces tenemos esta línea morada que la vemos aquí, que sale también más o menos de las otras dos que habíamos visto, pero esta persiste todavía un poco más. Claro, está en los alvéolos pulmonares, está en los pulmones. El virus llegó hasta allá.
puede que ya el virus no esté, ya vimos que ya no hay posibilidad de aislarlo, pero todavía sus efectos, o sea, los pedacitos de virus, los seguimos encontrando hasta no sabemos cuánto tiempo más para allá. ¿Sí? Ahí está. Bueno, para allá, mejor dicho. Las pruebas PCR pueden ser negativas ya, es decir, a lo mejor estas azules son negativas, pero tal vez en alvéolos, en una necropsia, pudieran salir positivas. Nos va a decir que casi seguro tuvo el COVID-19. Bueno, mejor dicho, el SARS-CoV-2. Pero no necesariamente estaba enfermo ni esa fue la causa de muerte. Ojo. Y en otros países no están haciendo PCR, están haciendo detección de anticuerpos, que eso es lo que detectan las famosísimas pruebas rápidas que todo el mundo quería que se aprobaran, que son pruebas parecidas a lo que se hace con las pruebas de embarazo, que espero nunca hayan tenido que utilizar, pero que nos dan un resultado en unos cuantos minutos para decir si hay o no hay a través de la medición de una hormona, que es la gonadotropina coriónica humana, en orina. La prueba más precisa es en sangre. Bueno, en este caso, en el caso de SARS-CoV-2, causante de COVID-19, coronavirus, como lo conocemos, el nuevo coronavirus, las pruebas serológicas empiezan, aquí decíamos que la inmunidad tarda. Es decir, en los primeros, de lo primero que estábamos hablando, aquí era el virus, la primera línea que subía y bajaba, es aislamiento viral, es el virus. En las pruebas azul y morada son pedacitos de virus, los pedacitos que detectan las pruebas de PCR. No es el virus, pero también están buscando a la gente a través de sus pedazos de que sí estuvo ahí, ¿no? Mira, aquí encontré una parte. Okay. Pero acá, estas líneas punteadas son la respuesta del organismo al virus. ¿Sí? Un individuo que muere de COVID-19 o a causa o como consecuencia o involucrado en la muerte, muchas veces no va a tener estos resultados positivos como yo mucho antes, ¿no? A lo mejor la infección ya terminó y apenas los anticuerpos están por acá. Si nosotros hacemos vigilancia epidemiológica de la enfermedad buscando casos con esto, no lo vamos a encontrar porque lo que vamos a encontrar es individuos que fueron casos, ¿sí? La primera es la línea negra, es o la línea oscura, digamos, es IgM, pues, la inmunoglobulina que habíamos dicho que eran la momentánea, la que sale primero, que habíamos visto en la gráfica anterior, más bajita. Y la otra son las IgGs en verde, ¿no? Y esta dura un poquito más tiempo. ¿Cuánto? Todavía no sabemos. Es demasiado nueva la enfermedad para que tengamos esta respuesta. Esta información está en los artículos que han hecho los chinos, que son los que van más avanzados, porque el virus viene de allá. Ya han estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, este periodo, aquí lo vemos marcado como detección de anticuerpos, ¿sí? Bueno, y esta línea café, curiosamente, la ponen en color café, porque es detección de PCR en heces. También se eliminan en heces las fracciones virales, ¿sí? Y podemos encontrarlas durante bastante tiempo. Las heces no se ha demostrado que jueguen un papel importante en la transmisión de la enfermedad. O sea, el virus muy probablemente ni siquiera sale por ahí, pero sus pedacitos sí. Entonces, podemos detectarlos. Sirve como una prueba diagnóstica a posteriori. Pero fíjense aquí la importancia de conocer todo esto, ¿no? Por eso en nuestro país, en lugar de estar gastando en tanta prueba, dicen, solamente las aplicamos a los que tengan esta etapa sintomática, porque realmente aquí es cuando tienes más probabilidad de encontrar un resultado positivo que confirme el diagnóstico a partir de los signos y síntomas de la enfermedad, el diagnóstico clínico. Y les hacen, de hecho, también una placa para ver si la presentación es severa. Si no es severa, váyase a su casa, no tenemos camas. ¿Ok? Ya discutiremos esto más adelante. Bueno, tipos de respuesta inmune específica. Ahora sí ya tenemos la humoral. De esta todavía no sabemos. Bueno, sabemos un poquito, pero de la que todavía no sabemos casi nada de coronavirus es la celular, porque ha pasado muy poco tiempo. Entonces, la humoral son células principales, linfocitos B, están mediadas por anticuerpos, son producidos por estos linfocitos. Generalmente se miden por pruebas serológicas, los kits, los anticuerpos.
útiles para el diagnóstico serológico y permiten hacer seroperfiles. Son importantes en la vigilancia epidemiológica más adelante, ¿para qué? Para darnos cuenta si ya hay inmunidad de hato, del cual también vamos a hablar aquí adelante. Y la respuesta inmune específica también de tipo celular es mediada principalmente por linfocitos T, por células y linfocinas. Es importante para infecciones con patógenos intracelulares, virus, y generalmente no se mide ni se incluye en el diagnóstico de rutina. Simplemente es importante que existe, muy importante, pero pues, prácticamente no se hace una evaluación de esto, ¿no? Y el concepto de inmunidad de hato, inmunidad de rebaño, inmunidad poblacional, que es un concepto primero veterinario y que después ya se pasó a la medicina humana. ¿Por qué? Porque nosotros vemos poblaciones de manera natural. Los veterinarios vemos piaras, vemos parvadas, vemos hatos, rebaños, jaurías, es decir, comunidades o poblaciones de animales. También vemos casos clínicos de individuos, ¿sí? Pero toda la medicina de producción, la medicina que se hace en producción animal, está enfocada a grupos poblacionales, no a individuos, ¿sí? Nadie dice, a ver, tráigame el pollo para... Bueno, sí lo dicen, pero en las granjas productoras, la salud de un pollo es poco relevante, lo importante es la salud de la población de aves de esa parvada. En fin, se le conoce como proporción de animales inmunes o resistentes a una enfermedad dentro de una población. Puede ser natural o adquirida, es decir, innata o de vacunación. O no es innata, también puede ser adquirida no por vacunación, adquirida en forma natural, con la descripción que ya vimos acá atrás. Va a depender de la calidad de la vacuna, de la inmunogenicidad de la gente, eso nos viene mencionado aquí, del porcentaje de animales inmunocompetentes vacunados, a lo mejor enfermé a unos que estaban enfermos, vacuné a unos que estaban enfermos, y entonces no son animales inmunocompetentes en ese momento, o tienen tu problema nutricional o de otro tipo. Manejo y cuidados de la vacuna, estamos inyectando ya agua, si no manejamos cadena fría. Buenas prácticas de vacunación, que tiene que ver con muchas cosas, principalmente el manejo de la cadena fría. Y en la mayoría de las veces, en la mayoría de las enfermedades, contar con un 70 o un 80% de los animales inmunes es suficiente para crear una barrera inmunitaria en la población. Vamos a ver unos ejemplos. Pongo aquí los nombres de los autores originales, todos ellos alumnos míos de maestría de periodos anteriores, donde desarrollaron su visión de la patogenia en dos enfermedades, dos ejemplos que quiero que veamos. Uno es triquinelosis, que es una zoonosis producida por nematodos del género Trichinella, que se transmite por consumo de carne cruda o mal cocida, en donde vengan los quistes larvarios del parásito. Produce infecciones leves, puede ser asintomática y se resuelve sola. La gravedad de la enfermedad se relaciona directamente con cuántos parásitos te comes, o cantidad de carne consumida contaminada, y la respuesta inflamatoria acelerada que se aloja en los tejidos. No todos reaccionamos a esas larvas. La dosis letal, es decir, esta es una enfermedad que mata. Para el hombre es de 5 larvas por cada gramo de peso del individuo. O sea, debe haber una infestación muy alta. Es una enfermedad que normalmente no mata, pero afecta a muchas especies, no solamente al ser humano. Comienza con la ingesta del quiste en la carne, es la forma sobre todo que se da de manera natural. Hay una digestión gástrica y duodenal, se desarrolla el nemato, llega a su madurez sexual y se reproduce. Las larvas llegan a la circulación linfática y venosa, larva 1. Allí se enquistan, llegan a los músculos estriados y ahí se enquistan. Entonces, alguien más la consume y ya se desarrolla el resto del ciclo. En la fase intestinal produce anorexia, náusea, retortijones, vómitos, diarrea y puede haber fiebre inclusive superior a los 38 grados centígrados. En la fase sistémica o muscular vemos que hay signos como fiebre, dolor musculares, dolor de cabeza, edema alrededor de las órbitas de los ojos, como esta pobre chica, o edema facial, edema de las manos también, ¿no? Algo así. La fase de convalecencia, pues es el enquistamiento, van desapareciendo progresivamente los signos y los síntomas, pero hay astenia severa
mialgia, dolores musculares, ¿no? Y bueno, creo que aquí termina esta decíamos, difícilmente llega a haber mortalidad, pero puede haber en infestaciones muy altas. Normalmente la cocción, ya veremos, prevención no voy a meter en eso, pero en sí, comer carne bien cocida nos ayuda a controlarla, tener control de fauna nociva también nos ayuda a controlarla, en fin. Esta presentación es de Leonardo Pérez Cruz y es de Listeria monocytogenes. Les puse estos ejemplos para que vean que en sus trabajos también pueden usar imágenes más agradables, no todo es serio, no todo es grave. Podemos sonreír un poco si vemos a los Simpsons en lugar de un individuo paleando estiércol, ¿no? El agente causal de listeriosis es el Listeria monocytogenes, que es un cocobacilo gram positivo. Él se va un poco más a las características, comienza desde el principio. Tenemos aquí unos parámetros de desarrollo y supervivencia para Listeria monocytogenes, entre los cuales de los más importantes es que se puede desarrollar a temperaturas muy bajitas, de 1.5 a 3 grados centígrados. Es decir, es un agente que encontramos en refrigeración con mucha frecuencia. Entonces, no todos los alimentos refrigerados inhiben la multiplicación bacteriana. A veces decimos, pues ahí a 4 grados centígrados ya la carne no se va, si tuvo contaminación no van a proliferar. Listeria sí puede hacerlo, ¿sí? Forma biopelículas, que esto es muy interesante, cómo se organizan algunos agentes bacterianos con otros agentes o con otros no agentes, forman estructuras que nosotros lo vamos viendo dentro de trastes o de nuestras manos, etcétera, los biofilmes, como se les llaman. Son organizaciones muy complejas en donde hay una colaboración en cuanto a la producción de nutrientes, el mantenimiento. Son realmente comunidades, son pequeños ecosistemas, estas biopelículas, ¿sí? Y tienen la capacidad de sobrevivir, decíamos, en temperaturas muy frías y también a grandes concentraciones de sal, tanto como 20%, cuando todas las bacterias sobreviven. En fin. Los hospederos tenemos un gran número, lo podemos encontrar tanto en rumiantes, bueno, en bovinos, en borregos, pero también en algunos otros animales marinos, pescados, mariscos, en todos los seres humanos. Y los grupos de riesgo, pues son tanto ancianos como menores, aquí empiezan todos, en realidad están de bebés, personas que tienen algún tipo de enfermedad y mujeres embarazadas. ¿En qué ambiente lo encontramos? Bueno, puede ser en época de otoño, pero puede ser también en primavera, es decir, verano, invierno, en todas las épocas. No tiene una época de dirección, una temporada, es un germen realmente ubicuo, puede estar en todas partes, ¿sí? El mecanismo de transmisión es el siguiente. Normalmente hay un alimento contaminado, o un forraje recolectado, mal conservado, que viene de un suelo que esté contaminado por estiércol. Entonces vamos a empezar de aquí. Se contamina el suelo por el estiércol. Si el forraje se recolecta mal o se conserva mal, puede llegar a la vaca directamente, o podemos producir alimento contaminado o agua contaminada que la vaca beba. Y entonces la vaca está enferma, está contaminada o es portadora, y en el momento en que nosotros la ordeñamos, es una de las formas más comunes, puede haber contaminación, inclusive también contaminación fecal en el ordeño, y en el almacenamiento, decíamos, inclusive con las temperaturas normales que se suelen manejar de 8 grados centígrados para la leche previo a la pasteurización, puede llegar a multiplicarse. La pasteurización definitivamente sí la destruye, pero si hubo una contaminación posterior a la pasteurización con producto crudo y producto ya pasteurizado, el producto pasteurizado puede contaminarse y listeria puede sobrevivir. Aquí está la cadena, que ya conocíamos, listeria monocytogenes, el reservorio, suelo, heces, agua, materia vegetal, alimentos rumiantes, aves, peces, o sea, prácticamente casi cualquier especie. La puerta de salida es a través de heces, orina, fetos abortados, descargas uterinas y leche. Y el mecanismo de transmisión es a través de alimentos contaminados, en transmisión vertical, es zoonótico, es nosocomial, es decir, en los hospitales es frecuente tenerlo, porque sobrevive por la formación de películas que hace, se hace muy resistente a los desinfectantes que se utilizan normalmente en la limpieza. La puerta de entrada principal, la más importante, es digestiva.
Y los hospedadores susceptibles en el caso de los seres humanos son aquellos que están inmunocomprometidos. Y ahora sí, la patogenia. Tiene una capacidad o una patogenicidad, mejor dicho, debida a su capacidad de adherirse, invadir y multiplicarse dentro de las células que no son fagocíticas. Hay una proteína en la superficie que es la internalina A, y de ahí se va a la ecaderina, que son receptores celulares que están después de la membrana. Después hay una internalina B con tirosinquinasa MET-C favoreciendo la fagocitosis. Ahora sí, ahí ya es fagocitado. Lo fagocitan y entonces expresa la proteína litiolizina O, que le ayuda a escapar de la vacuola hacia el citoplasma, ¿sí? Y se divide y expresa ACT-A, que usa los filamentos de actina celulares para formar una cosa que se llama cola de cometa y movilizar a la bacteria. Esto lo usa como si fuera un flagelo. Se acerca a la membrana celular e induce una fagocitosis por parte de la célula vecina y repite el ciclo. Entonces, ya estando en el aparato digestivo, se replica en las placas de Peyer, se multiplica después en el hígado, se captura por las células de Kupffer y tiene multiplicación principalmente en las células del hígado. Puede llegar también por vía placentaria al feto y hacer una penetración a través de la sangre, cruzando la barrera placentaria, invadiendo la membrana basal y progresando inclusive el vello placentario. En el caso de la infección intrauterina, afecta el sistema nervioso por migración centrípeta a lo largo de los nervios craneales, es decir, entra por la vía hepática, pero va a dar prácticamente directamente al cerebro. El bebé puede nacer con meningoencefalitis si es que nace, o puede pues, muchas veces haber aborto por septicemia neonatal. Entonces es una enfermedad grave. Hasta aquí de patogenias, creo que me eché tanto tiempo, casi 40 minutos para variar. Y este es el cuestionario tendría que ser para mañana, pero no los voy a hacer eso. Entonces se los dejo para el domingo, no hay problema. Ya habíamos dicho, las fechas son simplemente sugerencias para que el trabajo no se les junte, no se estresen. Si alguien quiere hacerlo terminando esto y entregar mañana, bienvenido, mejor para ustedes. Pero si lo quiere hacer el fin de semana, adelante. Yo le voy a poner la fecha de entrega para el domingo. Y no pasa nada si lo entregan después. ¿Sí? Por favor. Bueno, el cuestionario es, ¿qué es la patogenia, patogénesis o periodo patogénico? ¿Cuáles son las etapas de la patogénesis? ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿A qué le llamamos periodo de incubación? ¿Qué es el horizonte clínico? Y la última, como siempre, es un ejercicio, desarrollar la patogenia de la enfermedad que guste. De preferencia, la que ya trabajaron en la tirada epidemiológica y en la cadena epidemiológica. Pero si no están trabajando la misma, no importa, ahorita. Ya para el trabajo final, ahí sí tendría que ser la tirada epidemiológica, cadena epidemiológica y patogenia de la misma enfermedad de preferencia, así como las medidas de prevención, que es lo que vamos a ver mañana. Porque mañana o el sábado voy a sacar el video, pero ya les avisaré. Bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias por seguir aquí. Les reitero la disculpa, no fue mi intención, pero hay fallas técnicas. Tenemos 2 laptops en casa. Una de mis hijas está recibiendo clases también en línea. Ella sí tiene horarios fijos y una de las computadoras se tronó. Entonces, bueno, ya se resolvió el problema. Pero son cosas que pasan. Por eso mismo entiendo que les pasen a ustedes, ¿sí? Y así como yo, cada vez que me dicen, perdón doctor, es que pasó todo esto, yo lo entiendo y no hay ningún problema, créanme, lo entiendo. Quiero ser empático con ustedes. También les pido que sean empáticos conmigo y que, bueno, comprendan que hay cosas que se nos salen de las manos. Y principalmente esa es la razón por la que no he querido tener las clases en un horario fijo. Me lo han planteado varias veces, ¿no? Creo que sí pudiera ser muy beneficioso y vamos a tener, yo creo que por lo menos un par de sesiones, quizás más en vivo, pero me imagino las dificultades técnicas porque las he visto con mi grupo de posgrado, que es de 5 alumnos, y de repente pierdo a uno o pierdo a dos, o ellos me pierden, o nos estamos oyendo pero se distorsiona y no se ve. En fin, hay una gran cantidad de fallas. Y con
55 alumnos que tengo en cada grupo, creo que sería un poco difícil. Si los juntos, pero no 110. Algunas plataformas ni siquiera permiten ese número. Pero bueno, trataremos de seguir por esta vía. Espero de verdad su comprensión y que, pues que sea para bien. Pueden mandarme videomensajes también, no hay problema. Podemos utilizar el medio de comunicación que ustedes gusten. Muchas gracias. Les subo esto enseguida en la plataforma y seguimos en comunicación. A ver si les piden por ahí los datos y nos vemos. Hasta luego.